Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Derecho y Justicia Social. Muy agradecidos de Dios por este día, por esta nueva oportunidad que nos brinda de llegar hasta sus hogares, estar con ustedes. Este programa es de todos ustedes, es un programa para llevar información, para llevar paz, para llevar armonía, para llevar esperanza. Y como todos nuestros programas, pues iniciamos con el tema de la familia, primera célula social, primera y más importante célula social, donde los padres son responsables de sus hijos. Pero si da el caso de que solamente esté uno de los padres, ya sea la madre o el padre, pues hay un compromiso social, moral, ético, jurídico y divino, porque a la familia la creó Dios. Y si Dios creó la familia, no se puede destruir. Ahí ni siquiera el Estado en el aspecto moral, cívico, interno de la familia puede intervenir a menos que no hayan violaciones a las leyes públicas, a las normas públicas. Si permitimos ese acceso abierto al Estado, pues vamos ahí a llegar, como hemos hablado anteriormente, a un Estado laico. Por eso los padres tienen que enseñar los valores cristianos, los principios morales a sus hijos, el buen comportamiento, y así vamos a tener un Estado que funcione, donde se administren honestamente los recursos del pueblo, donde no se abuse de los demás. Pues bien, amables televidentes, hoy tenemos unos temas importantes. Tenemos el discurso del presidente, pero vamos a comenzar con otro tema también importante, que es la salud pública en la República Dominicana. Y tenemos un invitado, que ya no diríamos que es un invitado, es parte importante de este programa, que es el doctor Jacobo Peña. Bienvenido, doctor. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bien, por la gracia de Cristo. Nos alegramos que nos encontremos aquí usted y yo juntos en este momento. A ver si compartimos un momento y manifestamos a unas inquietudes nuestras hacia la población dominicana, a nuestro pueblo. Perfecto. Doctor, en pasados programas, hemos hablado de sus intenciones válidas para optar por defensor del pueblo. Y también decíamos que el tiempo era corto para hablar de su capacidad, de su preparación. Hablamos de que usted es una persona honesta, que ha tenido una trayectoria pulcra, e incluso usted ha estado también tiene experiencia profesional de Estado y en seguridad ciudadana, que no lo habíamos dicho. O sea, eso se agrega a su capacidad, a su potabilidad para ocupar ese cargo de defensor del pueblo. Un cargo muy importante, porque defender al pueblo, imagínese usted un país como el nuestro, con más de un 60% de economía informal, de pobres, un país con una pobreza acumulada desde 1844. Y el problema de salud, precisamente hoy se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, doctor. Y todos sabemos que la salud mental se pierde por una mala nutrición, por una mala o deficiente inversión en lo que es la salud elemental, ¿verdad? En lo que es la prevención. Y aquí a través del tiempo, pues la inversión que han hecho los gobiernos ha sido mínima. Nosotros andamos por el 82 del Producto Interno Bruto en inversión en la salud. Solamente estamos por encima de Haití y de Venezuela, que tienen menos de un 2% en lo que es la inversión del Producto Interno Bruto en la salud. Hay 5 países, la Organización Mundial de la Salud tiene un rango que es de un 6%, mínimo un 6%, que hay que invertir del Producto Interno Bruto en lo que es la salud de los pueblos. Entonces hay 5 países, ¿verdad? Entre ellos Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y me parece que Uruguay. Y solamente Cuba llega al 10% de inversión del Producto Interno Bruto en la salud. Y si bien es cierto que nosotros tenemos una estructura de lujo, con muchas clínicas famosas, donde el Estado incluso ha hecho inversión y hoy son del sector privado, no es menos cierto que no todo el mundo, especialmente los pobres, tienen acceso a ese sistema de salud, acceso a esos estudios especializados que brinda el sistema privado de salud, el cual el Estado tiene que cubrirlo, porque la Constitución de la República, doctor, y la Ley 4201, es para eso que están, para proteger al pueblo. ¿Qué usted tiene que decir, usted como médico y abogado, doctor, de experiencia? Bueno, gracias, doctor, por esa pregunta que usted me acaba de hacer. La salud comienza realmente por el cerebro, por la mente del hombre.
donde realmente el organismo tiene una combinación que se llama el psiquis y el soma. Una combinación que el cerebro ocupa el psiquis y el soma es el cuerpo. La salud comienza realmente con la alimentación, con la orientación de la población, de la juventud en la educación, la costumbre que le dan sus padres y luego comienza, se sigue a nivel de los estudios primarios, secundarios y universitarios. La salud es un tema importante, porque en el hombre existen tres cosas importantes: la salud, la educación y la fuente de trabajo. Si no hay fuente de trabajo, no hay salud ni educación, los países y los núcleos familiares quedan rezagados, atrasados y no pueden desarrollarse y cooperar con la sociedad en beneficio de la misma. Entonces comenzamos con la salud, que es el bien de una buena alimentación para las personas a nivel de su familia, y luego con la educación y fuente de trabajo. Mi experiencia en salud data más de 30 años, donde yo tengo experiencia trabajando con el Estado y le he dado servicio al Estado a través de núcleos familiares y empresas como yo, comenzando dando el contrato de servicio de salud a la Liga Municipal Dominicana, la Lotería Nacional Dominicana, Obras Públicas, la CEFI, Pasaporte, Sabica, Industria y Comercio, Estadística y otras empresas madre de Estado como la ONSA, Agricultura, Obras Públicas. En ese tenor yo tengo una experiencia muy amplia del personal dominicano en el manejo de la salud y de su comportamiento de la clase media. Nosotros necesitamos para la salud nacional que haya a nivel de las escuelas una educación primaria, secundaria, acorde con los tiempos. Ya los tiempos están muy avanzados, la tecnología moderna. Necesitamos que la educación sea desarrollada de acuerdo al momento. En estos momentos la ciencia y la tecnología están muy avanzados. Por tal motivo, si no hay salud, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Es el vínculo más importante en la sociedad, la salud y lo que tiene que ver con la educación del ser humano en todos los rincones de la nacional. Nosotros necesitamos un programa de educación nacional, comenzando en el hogar, en la escuela primaria, en las tres vertientes de la República Dominicana y entre las 32 provincias, que eso se mantenga permanentemente. Nosotros tenemos un programa, una plataforma formada con la finalidad de tener una educación permanente las 24 horas del día, ya sea vía radio y televisión, para educar la República Dominicana en todas las vertientes, para que conozcan los deberes del hombre, sus derechos, conozcan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y reglamentos, así como los convenios también. Sí, doctor. En ese mismo sentido, usted inició su intervención hablando del psiqui y el soma, que interviene en el individuo, que tiene que ver con las patologías, lo que el pueblo entiende como las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, las enfermedades psicosomáticas, si no estoy equivocado, usted me corrige, representan más del 70% de las patologías que suceden en humanos, de las enfermedades en humanos. Pero bien, fíjese que toda política de salud tiene que intervenir recursos financieros. Y hoy tenemos, por ejemplo, las declaraciones del Papa, que ha dado el Papa, de que casi un 90% de los recursos del mundo, de las riquezas del mundo, están en manos del 1%. Hay una desigualdad enorme. El Papa ha llamado la atención en la ONU. También en el domingo pasado, el Papa dio estas declaraciones que me voy a permitir leer. El Papa, esto es del periódico El Día, del lunes 5 de octubre. El Papa Francisco dijo ayer que la pandemia del coronavirus ha demostrado que las teorías mágicas del capitalismo de mercado han fracasado y que el mundo necesita una nueva clase política que fomente el diálogo, la solidaridad y rechace la guerra a toda costa. Francisco planteó ayer su visión para un mundo post-COVID, uniendo los elementos clave de sus enseñanzas sociales en la nueva encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, que tomó el nombre del pacifista Francisco de Asís. Fíjense las declaraciones del Papa y fíjense lo que estamos hablando. El 87 o 88% de las riquezas del mundo están en el 1% de la población. Entonces, doctor, nosotros en la República Dominicana no escapamos de ese elemento, especialmente en lo que tiene que ver la corrupción, que hemos hablado reiteradamente.
se han enriquecido de este pueblo, le han sacado el sudor y la sangre a este pueblo y no le devuelven la inversión en salud. Y que la salud no solo implica un sistema de consulta, un simple sistema de consulta, una clínica o un hospital, o sistema primario, sistema secundario, sino también una inversión que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con la salud psíquica del ser humano. Y estamos viviendo un tiempo de COVID que no solamente va a ser la enfermedad propia, física del ser humano, sino las secuelas que deja el COVID en materia psicológica. Fíjense que en unos 5 o 6 meses tenemos más de 360 suicidios y hoy se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces es importante que el Estado también entienda que la salud mental es importante. Y como decían nuestros antepasados, doctor, el mal comido no piensa. Entonces, pues bien, gracias amables televidentes por su fidelidad ante sus pantallas en este programa Derecho y Justicia Social con la imagen nítida del canal del Sol, Full HD. Gracias reiteradas por su fina atención. Pues bien, en el tema de salud pública, doctor, usted como aspirante a defensor del pueblo, y la salud pública es un engranaje de muchos factores que comienzan desde la alimentación, la paz con que vive el individuo, la seguridad ciudadana, y usted también que tiene mucha experiencia en seguridad ciudadana, ¿qué usted tiene que decirle al pueblo de usted llegar a ocupar el puesto de defensor del pueblo en ese sentido? Bueno, de parte nuestra, el individuo, el ciudadano, debe tener garantizada su derecho y sus deberes en la sociedad dominicana y a nivel mundial. El individuo debe sentirse seguro para expresar sus sentimientos, libre expresión de sentimientos, pertenecer a una iglesia, a un grupo político, pertenecer a los quehaceres de la sociedad y que realmente se sienta tranquilo, protegido por las leyes y los reglamentos del país. El dominicano y el ser humano debe conocer lo que son sus derechos y deberes, conocer las leyes, la Constitución de la República, conocer lo que es el derecho a la vida, de que el individuo debe ser tratado en todos los vertientes de la nación, donde cada vez se encuentre debe tener la vida garantizada, poder transportarse, moverse, expresar sus pensamientos en todo sentido de la palabra. Y además de eso, desde hace bastante tiempo el ser humano es atropellado y discriminado. Hoy en día, en el siglo XXI, todavía existe eso, la falta de seguridad del ciudadano. El ciudadano comienza a organizarse desde hace bastante tiempo. Comienza con la horta, donde realmente son pequeños grupos sociales, donde ellos vivían antes de la pesca y de la caza, y eran en forma de nómadas. Se movían de un sitio a otro en busca de su alimentación. Así se formó la horca y posteriormente a la horca siguió el clan, que era un grupo de familia que le seguían la horta, donde realmente había un parentesco familiar, donde la dueña, la que mandaba en el núcleo familiar, era la señora, la mujer, no el hombre. Porque la mujer tenía un estado de promiscuidad en la sociedad, tenía varios hijos con diferentes tipos de hombres. Por tal motivo, la familia se formaba como cabeza de familia, era la mujer, no el hombre. Luego pasó a formar lo que era la tribu, grupos más organizados, con más tiempo, se protegían en todos los sentidos y vivían de la pesca y de la caza, pero también agregó la agricultura, que era desconocida en el clan y desconocida en la horta. El hombre ya en tribus se organizaba, donde reinaba el más fuerte, el más jerarca, el más guerrillero, el más inteligente, y se asociaron para vivir agrupados y protegerse simultáneamente. Ya en las tribus, el hombre tenía un territorio geográfico conocido y respetado por los demás grupos sociales, donde realmente existían grupos antisociales que iban a los otros grupos sociales a violarle su frontera, a retarlo, a maltratarlo, y luego posteriormente la tribu formó grupos más avanzados, más grandes,
y se formó lo que se llamaba la federación y confederaciones de grandes grupos sociales a nivel de tribus. Y en esa forma se formó la sociedad, los pueblos, que llegaron a formar y a llegar a organizarse en la nación. La nación era un pueblo organizado desde el punto de vista remoto de cómo vivían los niños en aquella época. Y así se formó la edad, la prehistoria, la edad de la piedra, la edad del metal, y posteriormente se formó la nación para llegar a formarse el Estado, donde habían grupos organizados ya desde el punto de vista con leyes, reglamentos, y se formaron las instituciones. Los famosos filósofos de aquella época que se esforzaron para conformar la sociedad y organizarla en beneficio de los hombres de esa época estaban Aristóteles, Platón, Polibio, Seneca y otros más de este tipo de filósofos que contribuyeron a formar grandes constituciones, grandes reglamentos de leyes para que se beneficie la sociedad y se respeten mutuamente. Y en ese orden se fue formando la sociedad. Hoy en día todavía existe la deficiencia de que todavía el hombre no está garantizada su salud, su bienestar social, donde realmente son atrapados, sorprendidos, masacrados, violentados, y la violencia existe de género en todo momento, donde hoy en día, en el siglo XXI, ya eso debe estar a nivel de cero, a través de los tiempos que se ha luchado tanto para que realmente hoy en día ya eso no existe. Sin embargo, vemos los atracos, las violaciones, los maltratos, la discriminación, el atropello a la ciudadanía. Eso debe ser eliminado totalmente. Si nosotros nos damos cuenta de cómo están las instituciones del país, tenemos que darnos cuenta que hay que reformarla, hay que beneficiar a la sociedad dominicana para que el pueblo tenga un mejor futuro, un mayor beneficio social, en beneficio de su clase y de nuestra población. Sí, doctor, ese tema de la seguridad ciudadana es un tema recurrente en la historia, diríamos que frecuente, de la República Dominicana, porque si bien es cierto que la familia dominicana vive preocupada por lo que está pasando en nuestras calles, los elementos a que hemos hecho alusión anteriormente, de la falta de inversión, de la falta de protección a la familia, de políticas integrales, como dice la Constitución de la República, sobre la familia, de la protección de ese núcleo tan importante. Si no se hace una inversión, si el Estado no promueve los valores a través de una buena administración de los recursos, fíjese que ahora en la pandemia, el COVID-19, pues aún poniéndolo a las 9, aún extendiendo el sistema público, el horario del toque de queda, la gente lo viola. El Estado tiene que apresarlo, tiene que sancionarlo. ¿Pero por qué viene eso? Es que cuando usted tiene un hogar que el padre y la madre no tienen control, que hacen cosas inmorales, que llegan ebrios, que usan vicios, ¿qué van a hacer los hijos? Entonces nosotros tenemos una sociedad, especialmente a hoy, que se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, donde no podemos exigirle a este pueblo maltratado que tenga, nosotros no apoyamos esto, pero ¿qué busca el ciudadano que está depresivo, que está ansioso, donde no hay una inversión adecuada en salud mental? Pues se va a donde acostumbraba a irse en tiempos normales, a tomarse la cerveza, a aglomerarse, por una falta adecuada, de una falta de una política adecuada en inversión en lo que es la salud mental del pueblo especialmente. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre eso? Bueno, realmente yo conversé en el programa anterior sobre si llegábamos a ocupar el puesto de defensor del pueblo, nosotros tendríamos un programa de 24 horas a nivel nacional, por la radio y por la televisión, y formamos una plataforma con todos los técnicos en la materia, comenzando por los profesores, los abogados, los médicos, los ingenieros y todo técnico de tecnología avanzada para beneficiar a la población dominicana. A este pueblo hay que educarlo, hay que darle educación para que conozcan lo que son las leyes, la constitución, los reglamentos, los tratados internacionales y que conozcan sus deberes y derechos. Los derechos fundamentales del hombre y de la mujer deben darse a diario a través de la radio y la televisión para que el pueblo dominicano se eduque. Si no hay educación, no hay progreso en la nación. Los pueblos atrasados son apegados a la falta de educación. Doctor, la educación, la nutrición y la salud de un pueblo son sumamente importantes. Pero si recordamos la palabra de Juan,
30 años después, volvemos a repetir lo que desaparece físicamente Cristo. Maestro, ¿cómo era el Maestro Cristo? Preguntaban los jóvenes. Él solo decía, amaos los unos a los otros. El hombre feliz generalmente no tiene que tener una instrucción. Las exigencias del mundo moderno que le dice al individuo joven, para tú ser alguien tienes que ir a la universidad, eso es una mentira. Eso es un concepto neoliberal. Usted es alguien ahora. La niñez es ahora. La vejez es ahora. Entonces, el sistema público lo que tiene que promover es la felicidad del individuo en los valores cristianos, en los valores que le dieron origen al ser humano. Y eso no lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo contrario. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que vamos a hablar, hoy no dio tiempo para hablar del discurso del presidente. Casi inmediatamente el presidente termina su discurso, dice el presidente de la Cámara de Cuentas que él iba a renunciar. Si nosotros tenemos memoria, en el 2017, ese presidente, conjuntamente con los demás miembros de la Cámara de Cuentas, de 350,000 pesos, se llevaron el sueldo a 423,000 y pico. Que no es Cámara de Cuentas, es Cámara de Cuentos. Entonces imagínese usted una República Dominicana con un organismo que tiene que regular las instituciones públicas para que no se roben el dinero del pueblo. Es increíble cómo se declaran millones y millones, como si nosotros declaráramos centavos. Estamos como en el 1844, que para usted ser una función pública tiene que ser comerciante o tener dinero. Y ahora peor, permeados por el narcotráfico y el lavado de activos. Entonces así el pueblo no puede tener participación de doctor. Pienso que ya no tenemos tiempo para más. Vamos a seguir hablando de este tema en un próximo programa. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.